Buenas tardes y bienvenidos a La Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana, el programa donde hablamos de marketing sin humo, con ideas reales para empresas reales. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estamos? Feliz domingo. Buenas tardes, Eva, buenas tardes a todos los oyentes, a esos sortudos que están volviendo de puente de Madrid. Bueno, pues igual estáis en el atasco, pero vamos a intentar que el atasco sea un poquito más entretenido y un poquito más útil, porque hoy venimos con un problema muy real que ocurre en muchas pymes. Que es cuando la web no convierte. ¿Qué es que una web no convierta, Eva? Es cuando aparece la gran pregunta, tengo una web pero no vendo nada, nadie me rellena un formulario de contacto, no sirve para nada. Eva, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo una web y nadie entra? Claro, porque lo que llamamos en marketing convertir es lograr que el cliente que entra a la web, bueno, que la persona que entra a la web, que aún no es cliente, haga lo que queremos que haga, que eso puede ser rellenar un formulario, puede ser hacer una llamada de teléfono, puede ser descargarse un material y dejarnos su correo electrónico. Pero cuando alguien entra en una web no está por estar. Una web está para conseguir una serie de resultados. Si no logramos que el cliente haga nada, que la persona que entra haga nada, es una web que no está convirtiendo. Por lo tanto, es una web que no sirve absolutamente para nada. Es como cuando yo le digo a los clientes, es como si tienes un establecimiento a pie de calle y tienes el cierre echado. Claro, efectivamente. Entonces es como que pasas por ahí, pero no sabes ni para qué sirve, ni qué venden, ni qué enseñan. Entonces es una web que es como si no estuviera. Claro, realmente en una web hay dos problemas fundamentales o dos pasos en los que pueden surgir problemas. Uno de ellos es conseguir que la gente llegue hasta la web. Ese es el primer paso, que eso ya hemos hablado en algunos programas. Bueno, pues puedes hacer campañas, puedes publicar en redes para generar tráfico, puedes hacer anuncios, puedes hacer muchas cosas. Pero una vez que la gente llega a tu página web, esa web tiene que servir para algo, tiene que servir para generar negocio para la empresa. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Claro, muchas veces decimos que le falta texto, son imágenes, voy a meterle más secciones. Y no, suele ser mucho más sencillo que todo eso, ¿no, Raquel? Bueno, realmente pueden ocurrir varios problemas en la web para que ocurra esto, que la web no esté convirtiendo, no esté consiguiendo clientes. El más problemático, digamos, o el más difícil de detectar, me parece a mí, cuando parece que todo está bien, pero realmente no ocurre nada cuando la gente llega a la web, que es este caso que tú dices. Es una web que tiene contenido, es una web que tiene buenas imágenes, que tiene textos, y entonces dices, joder, ¿qué está fallando, ¿no? Y el problema es que para que una web obtenga buenos resultados, tiene que estar todo, tiene que haber coherencia, tiene que haber, porque puede que tenga un buen diseño, pero sin embargo los mensajes no sean buenos. Claro, yo siempre les digo a mis clientes, la estructura de las webs que convierten es una estructura definida y súper estudiada ya, que realmente no se trata de inventar nada nuevo. Lo único que tenemos que decir es, empezamos con cuál es tu problema, detectamos el momento de dolor o de placer que va a tener el cliente, decimos cómo lo resolvemos de seguido y luego hablamos de la experiencia de otros usuarios con nuestro trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú tienes una gestoría, empezamos diciendo no eres capaz de llevar bien tus impuestos, tienes problemas con Hacienda, la contabilidad de tu empresa es un desastre. Es decir, primero detectamos cuál es el error o el dolor que tiene nuestro cliente potencial, luego hablamos del elemento diferenciador que nos hace a nosotros ser diferentes y por el cual creemos que nos van a contratar, es decir, nosotros somos tu departamento administrativo externo, no te preocupes de nada, déjalo todo en nuestras manos, 100% confiables, 100% seguros, súper profesionales, en el caso, por ejemplo, de la gestoría, que serían los valores que el cliente nos demandaría. Y luego hablamos de opiniones de la gente que tiene sobre nuestro trabajo, pues toda la parte de Google My Business, de las opiniones que han dejado. Si somos capaces de llevar esa estructura, teniendo en cuenta que, por supuesto, los call to action, es decir, el pídenos más información, ese botón arriba, es decir, con la estructura fija, esa web debería de convertir si ya estamos llevando tráfico. Bueno, debería convertir, o sea, justo lo que tú propones es el caso de el mensaje estaba fallando, ¿vale? Claro. Yo tengo que estructurar eso así para llevar a esa conversión, pero puede que lo que falle no sea el mensaje, puede que esté fallando el diseño. O sea, que al final es lo que decimos, para que una web convierta no hay una única razón o no hay una única manera de hacerlo. Lo que tiene es que todo, el cliente al final entra en una web y siente que hay algo que no funciona. A lo mejor ese mensaje, como tú comentas, está muy bien estructurado, estoy marcando el camino,
el cliente no se me pierde, que ahora iremos viendo un poco problemas en concreto que se encuentra la gente al entrar a una web, pero si el diseño es un horror, da miedo meter la tarjeta de crédito en el caso de una tienda. Entonces, al final, esos son los problemas que hay que ir detectando, que es la sensación general tiene que invitarme y tiene que ayudarme a llegar hasta el final. Porque si el diseño está mal, el mensaje está bien, o sea, a lo mejor el mensaje está bien, pero el diseño está mal, o el mensaje está bien, pero no guío perfectamente hasta la zona de conversión, con lo cual es un poco lo que hay que analizar. Sí, desde luego, es muy complejo saber detectar realmente qué es lo que está fallando. De ahí una de las cosas que nosotros solemos aconsejar es que, a ver, normalmente cuando tú tienes una web y haces campañas de publicidad para que convierta, es decir, llevas el tráfico directamente, no es tráfico de referencia. Esto quiere decir, es que no es que la gente meta en Google tu www. El nombre de tu empresa y llegue, sino que estás haciendo una campaña. Lo normal y lo aconsejable es que a esa landing, a esa parte de la web que le llevemos, tengamos diferentes versiones y podamos jugar con las imágenes, con el diseño y con los copies. Eso nos va a dar y nos va a ayudar mucho a entender cuál de ellas convierte mejor y peor, porque muchas veces no vamos a ser capaces de entender por qué una convierte más y otra convierte menos. A veces son elementos muy sutiles, cambios muy sutiles que hacen que convierta más una página con otra. Puede ser desde el color de un botón hasta una imagen que la gente perciba más amigable, menos amigable. Puede ser un texto, entonces. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Siempre que hagamos una campaña de publicidad que vaya a una landing, siempre tiene que ir una landing, por favor, nunca llevemos de una campaña de publicidad a la home. Entonces, esa landing vamos a tener diferentes versiones. Moveremos los elementos, cambiaremos los colores y tendremos diferentes variantes de los mensajes. Aquellas campañas que funcionen mejor las dejaremos activas, intentaremos replicar esas landings en el resto y las que funcionen mal las cancelaremos. Claro, pero sí que hay determinados problemas que sí que son fáciles de detectar. O sea, por ejemplo, si un usuario entra a tu web y no sabe qué hacer, ya vas a tener un problema. Exacto. O no entiende lo que haces. O no entiende lo que haces, ¿no? Entonces, sí, porque muchas webs, por ejemplo, se ponen a meter texto, importante, la gente no lee. Con lo cual, de un simple vistazo, estamos hablando de menos de 3 segundos, la gente tiene que tener muy claro qué es lo que haces. Claro, efectivamente. Muchas veces se piensa que porque dé mucha información lo voy a hacer mejor. No, o sea, tengo que dar la información justa, pero tengo que guiar, tengo que dar esas miguitas de pan, ese camino para llevarles a donde quiera. Entonces, completamente de acuerdo en lo que planteas de hacer opciones A y B para ver cuál funciona. Además, también eso te permite ver qué campaña está funcionando también mejor con distintas creatividades. Pero una vez que estoy en la web, hay algo básico y es que la web me tiene que marcar el camino hacia donde quiero llegar. Si la gente llega y se me pierde allí porque yo estoy contando un rollo patatero, porque estoy luciéndome, que siempre, como has comentado tú al principio, ¿qué problema soluciono? ¿Cómo lo soluciono? ¿Por qué soy la empresa? Y te voy dejando la amiguita de pan para que tú llegues hasta donde yo quiero. Exacto, mensajes cortos, claros y contundentes. O sea, nada de enrollarse, la gente no va a leer. Sí que es verdad que os van a decir que es que para el SEO, mira, para el SEO trabajamos el resto de la web. Las páginas de conversión tienen que ser claras, directas y concretas. O sea, súper importante. Luego, también muy importante, el diseño y el responsive, es decir, el diseño tiene que ser cuidado y la imagen que queramos proyectar tiene que ser acorde con los valores y la imagen que queremos que detecte nuestro cliente potencial y luego, por favor, que sean responsive. Yo creo que ya no hay webs que no sean responsive, sí, ¿no? Efectivamente, o sea, es decir, que la gente lo vea por el móvil. Tenéis que tener en cuenta que da igual a lo que os dediquéis, en torno al 70% más del tráfico que os va a llegar a la web siempre va a ser por móvil. Luego hay un tema fundamental, la confianza. Que al final esto parece que es muy intangible, pero es una sensación. O sea, tú entras en algunas páginas y dices, esta web no me genera confianza. Por supuesto, descartado tener tu SSL, o sea, eso ya lo damos por descartado, y más una tienda donde alguien tenga que meter la tarjeta de crédito, ¿no? Que entre por HTTPS. Pero más allá de eso, es una sensación. Cuando tú entras en algo y no te genera confianza. Totalmente. Mira, el otro día tenía un cliente que el nombre de la web, o sea, el nombre de la empresa era diferente al nombre del dominio. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera desconfianza, porque si tú estás entrando en una web, en una empresa, y ves que la URL es diferente al nombre de la empresa, ya dices, uy, me he equivocado. Sí,
efectivamente, y más con la cantidad de cosas que hay hoy en día que, claro, sabes, tenemos que te que da tener en miedo. cuenta Sí. que la gente tiene muchísimo miedo, con lo cual eso es súper importante. Luego, que se vea súper profesional. Al final, sobre todo, da igual si estamos pidiendo dinero o un correo electrónico. Al final, si estamos trabajando con textos de ChatGPT que no están trabajados, que no son personales, si estamos trabajando solamente con imágenes de galería que son como muy de Muy andar por frías casa, muy o frías, muy, sí. claro, que luego todas las webs son iguales. Todo eso va a generar una desconfianza que va a hacer que la gente no quiera meter sus datos. También, por ejemplo, el tema de las reseñas, que lo Sí, hablamos siempre, es sí. súper importante. Eso nos ayuda a generar más confianza y además va a ser un tema de decisión fundamental. Pero más allá de eso, como tú comentas, las sensaciones, ¿no? Pues pueden ser por mil detalles, porque las imágenes estén poco cuidadas, porque el diseño no sea agradable, porque los textos sean muy personales, porque veas incoherencias, como comentas. Todo eso es algo que tenemos que evitar, porque si no va a ser un factor decisivo para que la web no termine de... Exacto, no se trata de que un botón sea rojo, naranja, amarillo, verde, se trata de que toda la web respire coherencia y respire confianza. Otra cosa muy importante, las webs son elementos vivos, tiene que crecer y tiene que ir modificándose al igual que cambia tu empresa y tu marca. Entonces, está bien que vayamos metiendo elementos frescos diferentes, pues si tenemos un slide de la home, que ese slide vaya cambiando, los artículos del blog, introducir imágenes diferentes que den más valor, que realmente vean que hay una empresa detrás y que está viva la Bueno, marca. y para mí no hay nada que genere más desconfianza en una web que esté desactualizada. Totalmente. O sea, tú entras en una página y ves allí que esto tiene el banner de Navidad puesto o tienen el blog publicado del año 2019, pues eso ya es lo que decimos, son sensaciones que generan, que hacen que al final la gente pues no se anime a seguir con el proceso. Y luego, una cosa de la que, bueno, ya nos han hablado los chicos de Ikigai Design, que luego estarán con nosotros, y es lo que es la experiencia en sí, lo que llamamos la experiencia de usuario. O sea, no mareemos Exacto. al cliente. Queremos que haga esto, enseñémoslo. No demos vueltas sobre cosas, no hagamos procesos complicados. En un proceso de compra muchísimo más, en una tienda que te pides 2.000 datos, que tal, que no sé qué, que no sabes el precio del envío hasta cuando ya vas a pagar, ¿no? Hay que facilitar. La experiencia es fundamental en cualquier web. Totalmente, la experiencia, los mensajes claros, o sea, no liar a la gente, no meter muchos textos, tener reseñas súper fáciles que la gente lo pueda ver. Muy importante, los datos de contacto. Hay webs que te cuesta la vida encontrar un teléfono o un correo electrónico. También tened en cuenta, no todo el mundo quiere rellenar un formulario. Entonces, si tenemos el correo electrónico cerca, el teléfono o el plugin de WhatsApp, que es gratuito, yo entiendo que esto no puede ser factible para todas las empresas porque obviamente si tenemos el plugin de WhatsApp, alguien tiene que contestar el WhatsApp. Entonces, por favor, no pongamos el plugin de WhatsApp si luego nadie va a responder esos mensajes. Ya, pero es que es fundamental hoy en día. O sea, a mí no hay nada que me saque más de quicio que tú, cuando tienes un problema, no quiero rellenar un formulario. Entonces, cuando tengo un problema necesito hablar con alguien. Quiero un WhatsApp, quiero un teléfono. Y si me lo escondes, pues al final eso me mosquea muchísimo. Exacto. Yo creo que en general, ¿sabes? Y luego hay un tema muy importante que también comentamos en un programa anterior, que es lo que es la coherencia con la parte offline. Totalmente de Bueno, acuerdo. con el Es decir, resto tú de vas a una comunicación. tienda y luego vas a su web y quieres que todo huela igual y Eso respire es. igual y tenga el mismo feeling. Entonces es súper importante porque si no la gente cree que se está equivocando. Eso es, o imagínate, comentabas tú antes, haces una campaña en Meta, tengo un anuncio, tengo una imagen, tengo un mensaje, y cuando llego a la página web o a la landing de conversión, resulta que me están hablando de una cosa distinta. Pues ahí no veo coherencia, y eso ya me hace dudar, ya ahí me pongo un poquito de uñas, ¿no? Bueno, Raquel, yo creo que para la gente que nos esté escuchando hemos dejado bastantes mensajes claros de cómo tiene que ser una web, qué necesitan. De todas formas, ya sabéis que tenéis todo el programa tanto en Spotify como en YouTube y en todas las plataformas y en la web de Capital Radio. Así que si tenéis cualquier duda, si queréis que echemos un vistazo a vuestra web, si queréis que veamos por qué no está convirtiendo, ya no lo podéis dejar. Y ahora les vamos a dejar con el equipo de Ikigai Design, ¿verdad? Sí, vamos a ver de qué nos hablan hoy los chicos. Luego nos vemos. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Raquel. Hola, Fran. Hoy volvemos de nuevo con nuestro espacio mensual de Diseñando Estrategias, con muchas ganas de seguir explorando cómo el diseño estratégico puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones.
Somos Paul Mato y Fran de la Fuente, de Ikigai Design, y una consultora de diseño estratégico que ayuda a las organizaciones a entender mejor sus retos, a poner foco y a convertir decisiones complejas en soluciones que se pueden ejecutar. En el primer programa hablamos mucho sobre la empatía, y en este programa queremos profundizar más, dar un siguiente paso y empezar a hablar sobre la experiencia del cliente. Y antes de nada, Fran, ¿qué te parece si empezamos a definir lo que es la experiencia del cliente? Bueno, hola a todos. Sí, para empezar, la verdad es que nos gustaría, lo primero, aclarar una cosa, es que cuando hablamos de experiencia, es importante entender que todos los productos, servicios, incluso las empresas, tienen una experiencia. Entonces, es algo que siempre hay que cuidar. Entender también que una experiencia no es solo una interacción puntual, ni es algo que funciona únicamente, que si funciona o no funciona. Es la suma de todo lo que una persona percibe, espera, recuerda cuando se relaciona con una empresa, un producto o un servicio. Y eso se construye con muchos momentos. No es algo que sea únicamente un momento puntual, sino que es el momento en el que se descubre una marca, es el momento en el que se intenta entender qué ofrece, si tiene si cubre las necesidades que nosotros buscamos, es decir, todo lo que tenemos en esa relación con la empresa. Totalmente. Y hoy realmente lo que queremos es, sobre todo, hablar de la experiencia como algo específico, no como algo abstracto. Al final, la experiencia se juega en momentos muy específicos dentro de esa relación que tenemos con los clientes, y a veces esto influye muchísimo en el negocio, que esto al final es para lo que trabajamos la experiencia. Y esto es importante. Al final no va solamente de que alguien se vaya contento, va de generar confianza, de conversión, de repetición, de que la gente nos recomiende. Y al final, muchas veces también de algo que se olvida es de la eficiencia interna de las propias organizaciones. A veces pensamos que solamente una mala experiencia se ve cuando alguien se queja, cuando al final tiene una experiencia mala y nos llega al centro de atención al cliente, pero muchas veces no hay unas señales tan evidentes de qué es lo que está ocurriendo. Y no solo eso, nosotros también muchas veces lo que decimos es que si te das cuenta cuando algo ha fallado es que ya vas tarde. Necesitas ponerte un poquito antes, porque si no, cuando detectas el problema, pues bueno, pues ya está ahí delante, ¿no? Importante entender una cosa, y es que cuando nosotros vemos una caída en ventas, vemos más llamadas a soporte, más reclamaciones, más dudas, etcétera, el cliente no está viendo eso. El cliente lo que está viendo es: tengo una mala experiencia con esta empresa, y eso pues nos puede llevar por delante mucho de lo que hemos construido. Totalmente. Esto al final muchas veces pensamos que el cliente va a entender lo que ocurre dentro de la organización y le van a pensar, la culpa es de la parte de logística, y realmente no. El cliente realmente piensa en la organización, en la empresa, y dice: yo tengo mala respuesta, el problema es de la empresa a la que estoy acercándome. Justo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque al final, cuando estamos cuidando la experiencia, no estamos cuidando únicamente la imagen, estamos cuidando la relación. Y al final esa relación es negocio para nosotros, ¿no? Justo, cuidar el negocio. Importante entender una cosa: cuando nosotros hablamos de experiencia, hay muchas veces que se mezclan muchos conceptos, ¿no? Y que es difícil no ponerle un marco a lo que estamos hablando, y por eso pues comentaros un poco que muchas veces parece que hablamos de experiencia y se mezcla experiencia de usuario, experiencia de cliente, experiencia digital, atención al cliente, incluso esa parte de usabilidad y accesibilidad, ¿no? Parece que todo está un poco mezclado. Sin entrar mucho en etiquetas, sí que es importante que entendamos dos cosas, ¿no? La experiencia de usuario tiene una mirada más concreta a cómo utilizamos una web, una app, un producto, un formulario, un checkout, lo que sea que nosotros le estamos poniendo delante, cómo nos relacionamos con ese producto concreto. Y la experiencia de cliente lo que está mirando es una relación mucho más abierta. Es la relación que tenemos con la empresa, esa relación con la marca, con las reclamaciones, devoluciones, cuando los descubrimos, absolutamente todo. Las dos son igual de importantes, solo que hay que atacarlas en distintos momentos. Totalmente. ¿Cuántas veces creemos que tener una web súper usable nos hace tener la mejor experiencia de cliente del mundo? Pero realmente no. Es importante que sí, evidentemente, funcione muy bien esa web, esa experiencia, ese momento de pago, que ahí no fallemos, evidentemente. Pero si luego el seguimiento es confuso, no sé cuándo va a llegar el paquete que he pedido, o no se me da la información adecuada, se empieza a romper un poco ese momento. Y al final, hoy lo que queremos contaros realmente es entender esa relación de manera completa, todo lo que pasa antes, durante y después de la contratación o la compra de un producto o de un servicio, ¿no? Y si queremos realmente cuidar esa relación, lo primero que tenemos que hacer es visualizarla. Tenemos que ser capaces de verla, y para poder entender ese recorrido completo, para tratar de no caer en arreglar piezas sueltas sin entender sobre todo ese contexto general, ¿no? Cómo se interrelacionan cada uno de esos momentos de interacción unos con otros y qué valores se están generando unos con otros. Y ahí es donde nosotros lo que hacemos es esa parte de mapear la experiencia, que
parece que suena como muy técnico, ¿no? Vamos a mapear una experiencia completa. Al final lo único que es ordenar los distintos momentos de la relación que tiene una persona con nosotros para saber pues qué es lo que intenta hacer, qué espera, qué información recibe, con qué canales está interactuando, etcétera, etcétera. Entender exactamente qué es lo que ocurre en todo el viaje para luego poder ir viendo los puntos por separado. Total. Muchas veces, no sé si la audiencia conoce lo que es un Customer Journey Map, y es verdad que visualmente es una pieza súper bonita, súper visual, pero realmente no es únicamente, no nos debemos de quedar en el aspecto más visual, sino en lo que nos permite ver, y desde eso que vemos, cómo nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Porque cuando pones todo ese recorrido delante, empiezas a entender, ¿no? El cómo una información que le das en ese momento de checkout tiene que ver con algo que le has contado en el momento en el que estaba todavía haciendo esa exploración sobre qué producto elegir, sobre qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Es importante que al final, desde esa visión, seamos capaces de entender dónde se puede romper la confianza, dónde se generan esas llamadas innecesarias, o dónde la empresa realmente está haciendo trabajar de más al cliente, que es lo último que queremos. Justo. Al final entender esa relación de una manera completa, holística, que decimos nosotros también, pues nos permite entender muchas más cosas y ver puntos que antes pues se nos habían pasado un poco por alto. Es importante mapear esa experiencia completa, y una vez que lo hagamos, que tengamos esa visión completa de lo que está viviendo la persona, de empatizar, como decíamos también en el programa anterior, de que entendamos por dónde está lo que está viviendo, nos daremos cuenta de una cosa fundamental, y es que no todos los puntos pesan igual dentro de esa relación, dentro de esa experiencia. Al final hay momentos que tienen mucho más impacto que otros. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema con su compra, no sabe cómo resolverlo, cuando tiene dudas, cuando están surgiendo cosas que para ella pueden resultar bloqueantes. Son elementos que son más críticos y a los que tenemos que prestar más atención. Totalmente. Al final ese momento de empático, de entender qué es lo que está viviendo ese cliente en cada uno de esos momentos, es clave para que pongamos los esfuerzos donde realmente son más importantes, ¿no? Sin perder toda esa visión global de la experiencia, pero entender cuáles son los que puedan hacer romper esa relación, esa confianza, y puede hacer que nos lleve a que tengamos o generar un problema a nuestro cliente al final. Sí. Fijaros una cosa, nosotros al final con esto siempre decimos que hay momentos, y una vez que tienes esa visión más completa de lo que es la experiencia, hay momentos en los que tú no te puedes permitir fallar, ¿vale? Son momentos en los que tienes que cumplir, que demostrar solidez, confianza, y luego hay otros momentos, que son los que llamamos esos momentos wow, en los que al final tú puedes sorprender, y al final ese balance entre ambos momentos son los que conforman una buena experiencia. Sí, justamente, el balance, en el balance está el éxito realmente, ¿no? Evidentemente no podemos fallar. Ese momento de que vamos a meter los datos de la tarjeta, justo. Esos momentos de entender cuándo nos va a llegar un producto, ahí no podemos fallar, pero luego también podemos trabajar en esos momentos, una vez que hemos resuelto estos principales, trabajar en momentos que generan más confianza, más recomendación, y hacen que al final esa experiencia se haga más brillante, ¿no? Al final. Y aquí surge una idea también que creo que es importante cuando hablamos de la herramienta del Customer Journey Map, que al final es entender que esto no es una herramienta solamente para trabajar desde la reacción, sino para poder anticiparnos, ¿no? Poder entender en qué momentos de esa relación se pueden caer o puede haber problemas, para empezar a crear herramientas o piezas que hagan que esa experiencia sea más fluida para nuestro cliente. Al final pensar una cosa, es importante que entendamos que nosotros al final a nuestros clientes siempre se lo decimos, que lo que el cliente, lo que el usuario está viviendo en su persona cuando está relacionándose con nosotros es el reflejo de lo que hay detrás. Entonces es importante que entendamos que no les podemos pasar esa pelota de nuestra mala organización a ellos para que al final pues bueno, acaben trabajando más. Y esto también es negocio. Intentar mejorar toda esta parte pues nos va a generar menos llamadas, menos dudas, menos reclamaciones, menos desgaste y sobre todo más confianza. Total. Al final no dejemos de pensar que todo lo que hablamos al final nos ayuda a generar más negocio o a hacer el negocio más eficiente, cualquiera de los dos ámbitos, y que cuando hablamos de la experiencia del cliente muchas veces es el reflejo de lo que somos dentro de las organizaciones, y tenemos que empezar a hacer que estos problemas que tenemos a veces internamente que no se vean, ¿no? Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si en el último programa hablamos de cómo entender mejor a las personas, hoy
la idea con la que queremos que os quedéis es que esa conversión se tiene que convertir en crear esos momentos mejor diseñados, mejor resueltos, ¿no? Para nuestros clientes. Al final la experiencia del cliente no se cuida solo cuando algo falla, importante, esto que hablamos de la anticipación, sino que se tiene que trabajar en cada uno de los momentos cuando el cliente necesita claridad, necesita confianza, necesita que haya respuesta por parte por nuestra parte, por parte de las organizaciones, ¿no? Y quedaros también con una idea, ¿no? Muchas veces pensamos que mapear la experiencia, entenderlo todo absolutamente, pues es un volumen de información muy grande, que lo es, pero no debemos caer en esa parálisis por análisis. Se trata sobre todo de saber dónde no puedes fallar, dónde tienes que poner el foco, establecer ese nivel mínimo aceptable de lo que sería la experiencia y a partir de ahí, pues bueno, ir creciendo e iterando. Así que, por empezar por algún lado, quedaros con una primera pregunta. La pregunta principal es: ¿en qué momento de la relación con tu cliente crees que estás perdiendo más confianza? Y desde ese conocimiento, plantéate qué podrías hacer para cuidar mejor ese momento. Cuidar la experiencia del cliente, en el fondo, es cuidar la relación, y cuidar la relación es cuidar nuestro negocio, pensémoslo así, desde este punto de vista más humano, ¿no? Digamos. Pero esta es la parte más clave del trabajo con la experiencia del cliente. Y hasta aquí este nuevo espacio de Diseñando Estrategias. Nos vemos dentro de un mes. Seguiremos explorando nuevas formas de usar el diseño estratégico para tomar mejores decisiones en la empresa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy interesante el programa de con Ikigai Design y además muy en la línea de lo que hemos hablado, no solamente lo importante que es la experiencia de usuario, como nosotros hemos hablado, sino la experiencia del cliente y cómo hay que enfocarse en los puntos en los que hay que enfocarse y ver la importancia de esto, porque realmente para que la experiencia de un cliente sea completo, pues bueno, hay que tener en cuenta muchos aspectos, no solamente la web, aunque... Sí, sobre todo muy interesante todo lo que nos han contado, ¿no? En qué momento hay que dar confianza, en qué momentos son los puntos clave de una página web y en qué momentos te puedes volver más creativo y hacer cosas guau y cosas... desde luego que muy acorde a lo que hemos estado viendo. Si te parece, hacemos un poco un cierre para que nuestros oyentes tengan muy claro cómo hacer una web que convierta. Eso es. Entendiendo todos los puntos que ha dado Ikigai, que me parecen fundamentales. Añadimos ahora un resumen de lo que habíamos hablado nosotras, Raquel. Sí, porque efectivamente, al final, para que una web convierta no se trata de un botón, no se trata de un texto, no se trata de un diseño. Al final es el conjunto de todo y las sensaciones que va a generar una página en un cliente lo que va a ayudarnos a que podamos convertir ese usuario en un cliente. Exacto, cuando tenemos claridad, estructura, confianza, buena experiencia y es una web coherente con nuestra marca, nuestros valores, con los mensajes que damos, ya tenemos mucha parte ganada para que esa web convierta. Eso es, y así vamos a convertir una página web en más de un simple escaparate, la vamos a convertir en una herramienta de trabajo y en una herramienta de captación de clientes, que al final, si vamos a hacer una inversión en la web, pero también en la publicidad, también en el SEO, también en, pues jolín, tenemos que rentabilizar esta herramienta, que no simplemente sea un escaparate donde mostrarnos y donde mostrar nuestros productos. Vamos a dejar de hablar de web bonitas y vamos a empezar a hablar de webs que convierten, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, todo el mundo tiene que ver si su web convierte, por qué no convierte y entender que son elementos vivos, al igual que cualquier parte de nuestra tienda, de nuestro negocio. Entonces, recordar, hacer diferentes test A/B en las campañas de publicidad que os den mucha información de qué convierte y qué no. Y bueno. Es que la web realmente es una parte estratégica de cualquier comunicación. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. A aquellos que estéis en el atasco de vuelta de San Isidro, mucho ánimo, ya queda menos para llegar. A los que estéis en casita ya tranquilos, bienvenidos a la rueda del marketing. Y nada. Ya sabes que no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa.